Seguramente usted ya lo ha visto, lo ha leído, no demoraron en llegar las reacciones tras el anuncio de la reconstrucción del puente Caucao, una polémica que ha centrado su debate en la atribución de responsabilidades entre el gobierno y la oposición, y queremos profundizar en este tema, y para eso nos acompaña ya el ex subsecretario de Obras Públicas durante el gobierno de Sebastián Piñera, Lucas Palacios. ¿Cómo está? Muy bien, Claudio, muchas gracias por la invitación. Yo le doy las gracias también porque hay un montón de cosas que aclarar, ha habido discusiones en todas las redes sociales, más allá de los medios de comunicación, y por supuesto que un flanco lo abrió el propio expresidente Piñera, que señala las responsabilidades en el año 2009, o sea, fuera de su gobierno, cuando se hicieron los estudios. Sí. ¿Usted comparte eso? A ver, yo voy a hacer un recorrido. Este es un proyecto muy antiguo que nace el año 1991 como un proyecto municipal y finalmente, para ir directo al punto, el gobierno de la presidenta Bachelet decide licitar un estudio de ingeniería de detalle. Se lo adjudica a una empresa y eso fue en diciembre del 2007. 570 días, 556 millones de pesos. El estudio se aprueba en la parte de la ingeniería del puente en diciembre del 2009. En resolución 258 de la Dirección General de Obras Públicas. Posteriormente, la empresa sigue haciendo otros estudios y el contrato se liquida antes de la licitación de la construcción del puente que ocurrió en diciembre del 2011. Ahora, esto significa que los estudios para la construcción de este puente en ingeniería, en detalle, por decirlo así, ya estaban listos, pero cuando lo entrega el exministro Goldborn o hace anuncio de la construcción es en diciembre de 2011. Sí. ¿Nadie advirtió entonces que esos problemas estuviesen presentes? Nadie lo advirtió, hubo buena fe. La verdad es que en el Ministerio de Obras Públicas, este es un puente que tenía una tecnología desconocida para el Ministerio, por lo tanto por eso se licitó, y se licitó con ciertos términos técnicos de referencia durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y nosotros utilizamos ese estudio, lo incorporamos dentro de los términos técnicos de referencia que forman parte de las bases de licitación para licitar la construcción del puente. Ahora, la buena fe puede confundirse muchas veces con una falta de pericia, falta de expertise o falta de revisión y fiscalización. Sí, yo creo que hay que reforzar los equipos técnicos del Ministerio. Eso lo he dicho no solamente ahora, sino que varias veces. O sea, en ese momento determinado no habían equipos técnicos del Ministerio suficientes. Lo que pasa es que como cuando se licita un estudio de esas características, que tiene características técnicas muy complejas, y costó finalmente, o sea, eran 556, terminaron siendo 682 millones de pesos, por los anexos de contrato, uno se imagina que está bien hecho, porque licitar otro estudio para revisarlo hubiera sido como mucho. Entonces, de buena fe, eso se licitó y siempre es así. Los gobiernos funcionan así. Reciben un estudio, licita y así sucesivamente. Ahora, en ese entonces ya estaba la firma Sañartu. Claro, ¿Cuál es la labor de la firma Sañartu? Porque ahora ellos dicen no tenemos ninguna culpa, porque nosotros lo que tenemos que es comunicarnos con el fiscalizador. Claro. Y nosotros no estamos en comunicación directa con las autoridades. Claro, lo que pasa es que cuando se licita la construcción, para fiscalizar que la construcción vaya de acuerdo a las bases de licitación, el Ministerio pone una persona que es el inspector fiscal. Como son temas bien técnicos complejos, hay una empresa que lo asesora. Esa es la asesoría de inspección fiscal, cuya relación es con el inspector fiscal. Entonces, por lo tanto, ellos tienen razón cuando dicen que su misión no es cautelar el interés fiscal. Y el interés fiscal es el puente. Ellos tienen que cautelar, la asesoría de inspección fiscal tienen que cautelar que se cumpla el contrato, las especificaciones técnicas definidas en el contrato. Pero esas especificaciones técnicas no tenían nada que ver con el papel que ellos desarrollaron porque fue a posteriori, ya estaba hecho el estudio. Lo que no pasa participaron es lo siguiente, en ese estudio de ingeniería. Inicialmente el puente no tuvo problemas en la construcción, anduvo bien. El problema nosotros lo reconocimos a raíz de lo que levantó el inspector fiscal cerca de diciembre del 2013. Ahí recibimos las primeras anotaciones que daban cuenta que la empresa no estaba haciendo bien su trabajo. ¿Ah? Y por lo tanto, meses después, en enero, febrero del 2014, previo a nosotros al cambio de mando, la empresa solicitó, porque ya se daba cuenta que existía un problema en el sistema de levante. La empresa solicitó, según ellos, para mejorar el sistema de levante, 1.844 millones de pesos, que nosotros le negamos porque no estaba de acuerdo ni al contrato ni a las especificaciones técnicas. No procedía. ¿Ellos reconocían entonces un error en el trabajo de ingeniería y diseño? Ellos no reconocieron un error porque decían, no, mire, nosotros estamos proponiendo este sistema porque este sistema va a ser mejor. Ahí estamos hablando de la empresa ASFIL, para Claro, ASFIL. Sí. Entonces, ellos propusieron un sistema que era absolutamente ajeno al contrato. Entonces nosotros le dijimos, no, usted tiene que cumplir su contrato y hacer funcionar el sistema de levante que está incorporado dentro de las bases de licitación aceptadas por ustedes.
Y entonces esta presión de la empresa, nosotros se la negamos, no procedía a entregarle contra nada 1.800 y tantos millones de pesos a una empresa, y nosotros esa resolución negándole la enviamos también a Contraloría. Y cuando hicimos el cambio de mando y le entregamos los antecedentes a las nuevas autoridades, al nuevo ministro, al nuevo subsecretario, le hicimos ver que no iba a proceder ningún aumento de contrato que le fuera a solicitar esta empresa. Pero se negaban también a hacerse responsable por eventuales errores en ese diseño. ¿La empresa Asbil? Lo que pasa es que la empresa, los errores que se habían registrado en esos meses eran errores en el armado de las plataformas. Uh-huh. Ese fue el primer problema. Todavía no estaban armándose. Eso fue lo que levantó el inspector fiscal. Esa fue una situación que dice la empresa Sañartu, que ellos fueron los que advirtieron precisamente. Seguramente. No sé, a nosotros nos informa el inspector fiscal. Entonces, y nosotros levantamos ese punto, acuérdese usted que decía que los brazos estaban mal puestos, todo, es decir, eso fue gracias a la inspección fiscal, que así tiene que ocurrir, digamos, que delató un problema que había de ejecución de la empresa. Ahora, la empresa, para terminar el punto, entonces la empresa mezcló toda esta cuestión y dijo, no, lo que pasa es que yo propongo un mejor sistema de levante y necesito 1.800 millones de pesos. A lo cual nosotros dijimos que no. Y cuando hicimos el traspaso de mando a las nuevas autoridades, le dijimos el problema que existía, que no iba a proceder este aumento de contrato y que en mayo se le puede dar término por anticipado al contrato a esa empresa, porque iba a cumplir el 30% de sobreplazo. Hizo todo lo contrario el ministerio. Le aprobó los 1.800 millones de pesos, no dio por término por anticipado el contrato y ahí tenemos el puente que no ha pasado nada. Se lo aprobó incluso contemplando que el diseño y las estructuras que se necesitaban para el funcionamiento del puente estaban mal calculados. ¿Considera usted? Yo creo que el problema más fundamental de esto es un problema de ejecución. Hasta ese momento era un problema de ejecución. Pero es que ahora se cuestiona hasta los materiales que se Claro, lo que pasa es que ahora ya se confunde todo y usted ve que el ministro está buscando todo tipo de responsabilidades por todo el mundo, pero la verdad es que esto ya se lo conocemos a él, que busca echarle la culpa a otro, pero la verdad es que si él hubiera tomado la decisión que nosotros le informamos con antecedentes de que podía darle término por anticipado al contrato en mayo y licitar el sistema de levante, que era el que estaba generando problemas, entonces ya tendríamos puente funcionando quizás. Pero como lo que hizo fue todo lo contrario, se le aprobó los 1.800 millones de pesos, además firmado por el director general de Obras Públicas que partió con este gobierno actual, que había sido asesor de la empresa Asbil. Entonces es una cosa rara. Le pregunto en qué sentido raro más adelante, pero ¿usted está descartando entonces lo que señala el ministro ahora? No solamente las responsabilidades, sino que prácticamente hay que deshacer todo lo hecho. Yo creo que es un despilfarro tremendo. Yo no soy experto en puentes basculantes, así que habría que revisar cuál es el informe de los ingenieros, qué sé yo. Es una empresa extranjera. A mí me parece que es un despilfarro, porque el problema siempre fue el tema del sistema de levante que Asbil nunca lo pudo hacer funcionar. Ese fue el problema. Por último, que se desmonten, han habido problemas también estos 2 años de construcción, pero que se desmonten las plataformas, se arregla el sistema, se licita y se arregla el sistema de levante, ahí a lo mejor habría que demoler la caja de concreto donde está instalado y después se pueden armar. Y eso sería bastante menos costo. A mí me parece que los 10.000 millones de pesos, demolerlo todo y hacerlo nuevo es un despilfarro. Es lo más fácil. Si sabe que más esta cuestión está mal, hay que demolerlo completamente. 10.000 millones de pesos. ¿Y sabe todo lo que se puede hacer con 10.000 millones de pesos? Sí, y usted que estuvo ahí en el gobierno, ¿usted cree que la empresa va a responder por esos 10.000 millones de pesos? No lo sé. ¿Que se necesitan ahora? No lo sé. Lo que yo no entiendo, Claudio, es cómo no se le dio término por anticipado al contrato, dado que la empresa no cumplió el contrato. Eso es lo que no entiendo. Y entonces, antes de que se cumpla mayo del 2014, lo que se hizo fue darles más plazo y darles más plata. Y ahora está el puente ahí sin moverse. ¿Qué responsabilidades aceptan ustedes como representantes del gobierno de Piñera? Y se lo pregunto junto con lo señalado hoy por Claudio Lefebvre, lo estoy leyendo acá, que es director de Sañartu, que no solamente libera de culpas a su compañía, sino que acusa presiones de parte del gobierno de Piñera. Yo lo desconozco porque habrá dicho eso. Y que muchos de los errores que se produjeron fueron por presiones del gobierno. Desconozco completamente por qué lo dijo, lo digo sinceramente, porque fue todo lo contrario. Es la empresa la que nos presionó a nosotros por más plata para poder terminar el puente. Y nosotros sabíamos meses antes que ese puente no lo íbamos a poder inaugurar porque la empresa se venía atrasando en forma progresiva. Tanto es así
que le informamos a las nuevas autoridades que en mayo ya podían dar término por anticipado al contrato. Por lo tanto, es absolutamente contraproducente con los hechos ocurridos. Hay parlamentarios que ya han insinuado que aquí hay un juego de dineros también entre la empresa y concesiones, etcétera. ¿Usted descartaría que eso se haya producido en este Esto no proceso? es una concesión, esto es una obra pública licitada por la Dirección de Vialidad. Mire, este tema está en Fiscalía, porque estos 1.800 millones de pesos que se aprobaron fueron firmados por una persona, que era el director general de Obras Públicas, que antes había trabajado como lobista o funcionario, no tengo idea, en ASFI. Era una persona que se le veía por el ministerio haciendo lobby por esta empresa, por ASFI, que estaba construyendo el puente Caucao. Así que ahí ¿Y cuál es su nombre? la Fiscalía se llama Javier Osorio. Entonces la Fiscalía tendrá que determinar si es que este señor tiene alguna responsabilidad o no la tiene. Pero usted no lo descarta. ¿Ah? Yo prefiero no pronunciarme respecto a eso. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Nos separamos en una pausa y ya regresamos.